continuación al panel, ¿cómo responder las instituciones a escenarios de incertidumbre? En este panel participarán el doctor Felipe Bracho Carpizo, director general de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC. El doctor Fernando Gamboa Rodríguez, quien viene en representación del doctor Rodolfo Zanella Especia, director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CECADET. Y el doctor Francisco Cervantes Pérez, coordinador de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, de la UNAM. El doctor Felipe Bracho Carpizo es desde el 1 de mayo de 2011 titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de GETIC de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, IMAS, y jefe de Departamento de Computación. Su trabajo académico lo dedicó a los fundamentos de la computación y lógica matemática. Fundó el Consejo Asesor de Cómputo de la UNAM y fungió como su primer secretario. Además, se desempeñó como coordinador de asesores del rector de la UNAM de 1985 a 1988. Fue director de investigación orientada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en donde estableció varias redes de investigadores a nivel nacional, la mayor parte vinculadas a empresas mexicanas. Como coordinador de informática educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, impulsó proyectos para la creación y organización de contenidos educativos digitales, iniciativa reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Recientemente recibió por parte de la Universidad de Guadalajara un reconocimiento a su trayectoria en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL. El doctor Fernando Gamboa Rodríguez es maestro y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de París, Francia. Labora desde 1999 en el CECADET, donde coordina el proyecto El Aula del Futuro. Cuenta con una producción académica de más de 170 publicaciones nacionales e internacionales. Es tutor de maestría y doctorado en diversos posgrados en México, Francia, España y Portugal, además de profesor invitado por las universidades de France Telecom en Francia, la Nacional de Córdoba, Argentina, Trujillo, Perú y la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Ha dictado múltiples conferencias magistrales en congresos especializados, además de participar como experto internacional en eventos de la ONU, el BID y la OEA. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan coordinador del Grupo Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación del CECADET entre 1999 y 2012, secretario de Innovación Educativa en la CUAED entre 2009 y 2014 y director científico de Virtual Educa, iniciativa multilateral gestionada por la OEA de 2005 al 2016. Además, ha participado como miembro del comité editorial de The International Journal of Distance Education Technologies y de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Actualmente coordina proyectos de investigación y desarrollo para la creación de espacios innovadores de aprendizaje con Pemex, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Mérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de, no sé cómo se pronuncia, Pauters, Francia, Universidad Católica en Lyon, Francia, y Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, el Instituto Lux AC y el Instituto de Ciencias AC y la UNAM. Doctor Francisco Cervantes Pérez. Actualmente es coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia en su segundo periodo. Es doctor en Ciencias de la Computación y de la Información por la Universidad de Massachusetts, maestro en Ingeniería Eléctrica e ingeniero mecánico electricista, ambas por la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con una amplia producción científica, así como miembro del Consejo Asesor de Cómputo de la Dirección General del Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Con amplia experiencia en el área de educación abierta y a distancia, fungió como rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la SEP.
Fue director de la Maestría en Tecnologías de la Información del ITAM y coordinador de la Red Interamericana de Educación y Telemática del Colegio Américas de la Organización Universitaria Interamericana. Coordinó el proyecto de creación del Espacio Común de Educación Superior en Línea para la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y fue miembro fundador del Consejo Directivo y responsable de administración de los recursos financieros del Espacio Común de Educación Superior y a Distancia. Fue vicepresidente segundo de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia y coordinador nacional del proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado Virtual Educa, convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Fue también coordinador de la Red Interamericana de Educación y Telemática del Colegio de las Américas, de la Organización Universitaria Interamericana, así como miembro del Consejo Académico del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación a Distancia en la Universidad Tecnológica Particular de Loja, entre otras cosas. Damos la palabra a los doctores. Buenos días a todas y a todos. Va a haber un pequeño cambio en la orden del día porque el doctor Bracho tiene que asistir a una de estas reuniones en las que nosotros nada más nos toca obedecer. No hay mucha opción de quedarse en las cuestiones que nos gustan, que es más salud mental. Entonces lo que voy a pedirle al doctor Bracho es que tenga unas palabras con nosotros. Después lo vamos a despedir para que vaya a su reunión. No es de que comes y te vas, sino que realmente el deber llama. Entonces le paso la palabra al doctor Bracho. Además no venía yo preparado, no sabía yo que teníamos que hablar sobre y el tema es ¿qué hacemos ante la incertidumbre? Pues la respuesta es no sé. Lo que sí me queda claro es que el problema, la incertidumbre siempre es una constante. O sea, hay periodos en donde tenemos más o menos claro qué va a pasar y otros en donde las cosas parecen que todo puede pasar y que muchas cosas nos dan miedo. Mi actitud personal es tratar de ser optimista, aunque no puedo dormir en las noches. Pero sobre todo, creo que lo que más necesitamos es imaginación. Imaginación y capacidad de hacer cosas juntos, tener confianza y cooperar con lo que los demás hacen, porque creo que uno de los problemas más claros en nuestra sociedad es que nos es muy difícil tomar lo que los otros hacen y juntarnos a ellos. Siempre me viene a la cabeza el chiste de los cangrejos, que ustedes ya, todo el mundo se lo sabe. ¿No se lo sabe? ¿Tú no te lo sabes? Bueno, llega alguien a comprar cangrejos y entonces ve que hay unos cangrejos que están pues puestos en una caja ahí abiertos, caminando por todos lados, y luego hay otra que donde están tapados, y me estoy dando cuenta que ya no me acuerdo bien del chiste, pero me acuerdo que era importante, y otra tercera caja en donde están con unas cadenas y cosas así adentro los cangrejos, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y estos qué pasa? Y dice, no, estos son los
cangrejos mexicanos, los de la caja abierta. Ah, bueno, está bien. Y estos son los cangrejos americanos, y estos son y los de la caja toda cerrada en los cangrejos japoneses. Y dice, ¿por qué los tienen esas cajas tan diferentes? Y dicen, no, porque miren, los cangrejos mexicanos no se salen. ¿Y por qué no se salen? No, dice, porque cuando alguien se trata de salir, uno de los cangrejos se trata de salir, todos los demás lo bajan. Entonces, es imposible salirse. Y los otros, no, pues también se tratan de salir, pero no pueden, no se ayudan suficiente, y se ayudan, pero no se bajan. Y los japoneses, no, esos todos empujan, hasta que rompen las de estas y tenemos que ponerles cadenas para que no se salgan. Y sí creo que en México no sabemos reconocer la innovación o los adelantos para hacerlos realmente parte de nuestra sociedad. Porque para mí la palabra innovación, que ahora se usa todo el tiempo, y que debo decir que yo me pasé muchísimo tiempo en la UNAM haciendo ver, y en CONACYT, que era muy importante primero darle prioridad a la tecnología. Hace muchos años lo único que valía en la UNAM era la ciencia, y los artículos publicados en revistas internacionales. Nada más era importante. Después se empezaron a ver que, bueno, pues también la tecnología era importante. Yo le he dedicado una buena parte de mi vida a tratar de hacer que la tecnología tenga un valor y que se le aprecie. Y en los últimos años ha aparecido la parte de la innovación. Para mí, la diferencia entre tecnología e innovación es que la innovación tiene más que ver con la parte social. O sea, algo no es una innovación si no se adopta por la sociedad. De tal manera que puede haber innovación incluso en la manera como nos sentamos o como nos reunimos, como estuvieron platicando de cómo se llevó a cabo este seminario. O sea, la innovación es hacer las cosas de manera diferente. Y por supuesto que para la innovación muchas veces se necesita que haya mecanismos que nos permiten hacer cosas que antes hubiera sido imposible hacer. Y ahí es donde entra la tecnología. Y entonces les decía que ante una época como la que estamos viendo, lo que va a pasar esta semana, va a llegar alguien medio que a nadie nos gusta, a mí me da pavor, como presidente de Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es ser muy innovadores. Creo que si hacemos las cosas de forma en que todos podamos aprovechar lo que los demás hacen y dar frentes comunes, apoyarnos unos a los otros en nuestros objetivos, vamos a poder hacer las cosas mucho mejor. O sea, necesitamos pasar de ser los cangrejos que se sacan, de que se bajan unos a otros, a ser los cangrejos que ven que cuando alguien tiene una buena idea hay que sumarse con él, y luego no importa de quién es la idea. O sea, porque parte de esa tradición
o manera de, como yo veo a veces a la sociedad mexicana, de no sumarse a lo que alguien hace, es porque también se le da demasiado valor a quien hace algo. Yo creo que lo importante es que las cosas se hagan y que colaboremos con las cosas o con las formas innovadoras de hacer las cosas de manera colectiva. Cuando todos quieren ser los dueños de un proyecto o que su proyecto sea el único que aparezca, entonces es muy difícil que podamos sumarnos y, por tanto, realmente hacer innovación. Porque les digo, mientras la innovación no pasa a la sociedad, mientras la sociedad no hace cosas distintas debido a la innovación, no hay innovación. Entonces, esa parte social es algo en lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y se necesita ser muy generoso. Necesitamos sentir que nuestro trabajo y nuestro empeño es en beneficio de los demás. Ayudar a los demás y a otros a lograr sus propios fines sin estar esperando que nos toque a nosotros ser el dueño del equipo o que nos toque la medalla o cosas de ese estilo. Si somos generosos y podemos contribuir unos con otros a los trabajos y a las ideas que vayamos teniendo, sumándonos a ellas, porque nadie tiene la idea perfecta, pero el que tenga una buena idea debe, entre otras cosas, tener también la generosidad y la apertura de permitir la crítica para que las cosas, su idea, se mejore y se vuelva de todos. Y creo que eso es, en mi opinión, una de las cosas que tenemos que hacer como universidad, fomentar ese tipo de trabajo. Por eso me encanta y me siento, la verdad, muy orgulloso de alguna manera ser parte de la comunidad de la CUAED, y que la DGTIC y la CUAED y el CECADET, y ahora que estamos también trabajando mucho con la CODEIC, podamos hacer cosas juntos, tanto dentro de nuestras propias comunidades como en trabajo colectivo con ellos. Creo que es muy importante. La universidad es muy grande y por tanto está dividida en demasiadas entidades, por lo que tenemos que lograr que las entidades vean objetivos comunes, que se traduzcan en trabajo individual que contribuye al quehacer innovador del trabajo en la universidad, y esperemos que ese trabajo innovador en la universidad se transmita hacia la sociedad. Creo que es lo más importante que podemos hacer, porque finalmente la incertidumbre nos pone ante una situación de enorme responsabilidad personal y social. La única manera de avanzar en la incertidumbre es colectivamente haciendo cosas mejor, sintiendo que estamos juntos, que está bien, hay que tener miedo, pero ese miedo se nos quita cuando trabajamos juntos y hacemos cosas que valen la pena hacer para todos. Entonces, pues es para mí un honor estar aquí.
siento mucho tener que irme, lo cual contradice lo que estaba yo diciendo hace rato. Pero pues ni modo, también tengo que ir a colaborar con otras gentes por otro lado. Y de veras, muchas gracias. Con permiso. Lo bueno es que nos deja todo su equipo aquí representando a la DGT. Y como ya no va a estar, podemos decir que él aceptó bastantes cosas de lo que vamos a hacer. Antes de que el doctor Gamboa y un servidor nos metamos a ver qué hacemos con esto de los escenarios en incertidumbre, yo creo que lo primero que se debe hacer es darle certidumbre a los escenarios. Y yo aquí estoy, es la primera vez que estoy escuchando que en realidad pareciera como que nos estamos despidiendo del seminario. Sí, toda la ceremonia era así como que ya se acabó, ya nos vamos, y todo el mundo triste. Entonces yo iba a empezar a preguntar, a ver, ¿quién piensa que el seminario se debe de acabar? Exacto, o sea, lo que vamos a hacer es la clausura del 2016 y vamos a dar inicio a la del 2017. Porque sí, ya yo veía caras largas y como que una tristeza tremenda, así de que ya se cerró el seminario. No, es más, yo por eso me traje mi acordeón, que es la propuesta del proyecto del 2017. Ya hasta vi las cuentas, ya vi que hay rubros que no aplican. Entonces, la verdad es que el seminario ha sido un espacio de reflexión que ha sido muy útil y que va a ser mucho más útil ya con la madurez que he ido alcanzando, por lo cual el financiamiento que vaya a ser necesario, como la primera vez que me fueron a ver a interrumpirme ahí en mi cubículo, yo estaba tan tranquilo, la idea de que un buen trabajo académico se realice requiere solo las voluntades de los que lo quieren realizar. Y ahí sí hay certidumbre. ¿Ok? Entonces, la primera certidumbre es que el financiamiento que va a hacer falta, que ya vi cuál es, lo va a poner, para el primer año lo va a poner la CUED, de tal forma que ninguna actividad se va a interrumpir, ningún invitado que quisiéramos traer a que nos platique sus experiencias va a dejar de invitarse. Entonces los académicos de la CUED que pensaron que ya no iban a trabajar, entonces voy a estar más al pendiente para que hagan el doble de lo que aquí dice que quieren hacer. Entonces sí, como para que se recupere el ánimo. No es una ceremonia de despedida o de cierre, es una ceremonia de un recuento de qué logramos en el 2016 y cómo eso se volvió la plataforma de lo que queremos hacer en 2017. ¿Ok? Entonces ya con eso aclarado, le voy a pasar la palabra al doctor Gamboa, que en realidad Fernando es un muy buen amigo mío desde hace muchísimos años. Y además un socio durante unos años mientras arranqué aquí en la CUAED, y sobre todo un muy buen socio cuando regresé a la vida académica en el CECADET. Entonces coincidimos en muchas cosas, colaboramos juntos en este proyecto de Virtual Educa, que ya se cansó, creo, ya no quiso seguir después de 12 años, 11 años de estar participando, impulsando la educación con el uso apropiado de las tecnologías en todos los ámbitos. Entonces, la verdad es que creo que Rodolfo Zanella, con haber escogido que él lo representara, tuvo un acierto tremendo, porque ahorita vamos a oír sus ideas. Y esto que decía Felipe, aquel que no quiera compartir sus ideas es porque piensa que no puede generar nuevas ideas el día de mañana.
Entonces, la verdad que las ideas normalmente son para compartirse y para impulsarse. O sea, no es necesario que digan, mira, esa idea la tuvo fulano. No, esa idea dio origen a que se hiciera tal proyecto y a que las cosas cambiaran de esa manera. Y creo que en ese sentido este seminario es un muy buen ejemplo de la generosidad de los que aquí han participado. La gente viene, externa sus ideas, que después hay otros grupos que se van y se sientan a discutir sobre lo que generó el conferencista y de ahí salen realmente las ideas colectivas, que creo que es la aportación más importante de este seminario. Aquí una crítica que hay aquí, no se las creo, o sea, ya estuve leyendo, hay cosas que la verdad creo que dan como para una muy buena discusión. Entonces, lo que nos toca a nosotros es, en teoría, discutir sobre qué podemos hacer en escenarios con incertidumbre, ¿sí? Entonces, le voy a pedir al doctor Gamboa que él inicie, luego yo hablaré un poco y luego la idea es que platiquemos entre todos, ¿sí? Para que nos llevemos una mejor idea de lo que se podría hacer bajo esas condiciones. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada, ofrecer una disculpa a nombre del doctor Rodolfo Zanella, que como bien dijo ya el doctor Cervantes me enseñó muchas cosas, entre ellas a apoyarme en lo que se ha dicho antes. También tuvo un compromiso de agenda que no pudo evitar, también le toca obedecer y no pudo estar esta mañana aquí con nosotros. Él ha seguido muy de cerca el seminario, él también se siente muy orgulloso de lo que entre las tres dependencias están hablando en particular en este tema y en particular en esta discusión. Entonces, de verdad, una sentida disculpa porque no pudo estar él aquí. Y como dijo el doctor Bracho, y entonces voy a seguir en esta línea de retomar lo que ya dije antes, el título de qué deben de hacer las instituciones de educación superior ante la incertidumbre, pues ya solita mete incertidumbre y mete como susto porque es amplia la pregunta, es grande. Lo que yo alcanzo a reflexionar, es difícil esto porque es más fácil hablar como Fernando Gamboa que hablar como representando a mi director. Entonces voy a tratar de decir cosas que estoy seguro en las que él estará de acuerdo. Yo creo que lo que nos toca como universidad o con lo que nos toca como instituciones de educación superior ante escenarios de incertidumbre es justamente tratar de aportar certidumbre. Y además, la certidumbre que nosotros conocemos, que es chiquita, es fragmentaria, es temporal, esa discusión, esa revisión y siempre es incompleta. Lo que nosotros tenemos, por supuesto, además de un enorme talento humano, es conocimiento, es metodología, es una enorme oportunidad como antenas de lo que está sucediendo en el mundo, es una enorme capacidad de analizar, es un medio increíblemente enriquecido con el cual discutirlo. Y yo creo que entonces, si un deber tenemos en estos escenarios, cuando leí incertidumbre, yo decía, ¿de qué estaremos hablando? Estaremos hablando de Trump, estaremos hablando de cómo está cambiando el mundo, estaremos hablando de la crisis de la educación superior, estaremos hablando del gasolinazo, estaremos hablando, o sea, hay muchas cosas que quieren decir incertidumbre, muchas de esas parecería que rebasan el ámbito universitario, muchas de esas parecería que quedan lejos de nosotros, y dentro entonces de toda esta nube de temas, de todo lo que puede implicar estos escenarios inciertos, mi única conclusión es que lo que debemos hacer son cosas como este seminario, donde muchas ideas se pongan en la mesa, donde muchas visiones se pongan en la mesa y donde por pedacitos y donde poquito a poquito podamos aportar a la sociedad y podamos aportar a nuestro contexto cosas que creemos que nos van a permitir hacer mejores ciudadanos, una mejor sociedad, un mejor contexto, y hoy creo que ya es inevitable empezar a incluir un mejor planeta, porque si no, en muy poquitas décadas quizá ya no vamos a poder estar aquí. Eso es lo que nosotros tenemos. No tenemos la verdad, no tenemos el cómo se iba a funcionar, no tenemos el qué es lo que todos deberíamos de empezar a hacer hoy para mañana tener otra cosa. Nada de eso lo tenemos, nada lo tiene nadie. Sí tenemos, en cambio, un medio enriquecido, sí tenemos en cambio ideas, sí tenemos en cambio metodologías, sí tenemos en cambio rigor, sí tenemos en cambio saber, sí tenemos en cambio muchas oportunidades de intercambio
sí tenemos muchas oportunidades de exponernos y de debatir y entonces de aportar y de decir desde lo que nosotros vemos, desde lo que nosotros alcanzamos a percibir, estas pueden ser pedacitos que nos ayuden a ser, como ya dije, ciudadanos, seres humanos, seres de este planeta, etcétera. ¿Cómo se llega ahí? En consecuencia, lo que estoy diciendo es, no hay un único camino, pero el que ustedes están probando, el que ustedes están mostrando más que probando, es sin duda uno que hay que defender. Y pues todos nos sentimos muy contentos del anuncio del doctor Cervantes de que 2017 continúa el proyecto y continúa esta discusión y continúa este espacio. Porque yo creo que tenemos esa responsabilidad como universitarios, que es no centrarnos en nuestras ideas, compartir. ¿Ven cómo sigo repitiendo lo que ya dijeron mis antecesores? Tenemos que compartir, tenemos que discutir, tenemos que afrontar el que alguien no esté de acuerdo conmigo o el que sí esté de acuerdo conmigo, a exponer lo que yo creo, a debatir, a defender, etcétera, de modo a pedacitos por pedacitos ofrecer escenarios que a todos nos permitan evolucionar y caminar por este camino que nos toca. Yo dejaría aquí un poco en espera como de poder rebotar más ideas. El tema es difícil, es complejo, hay muchas partes a donde irse y entonces, para no dispersarme en los 32,000 temas que implica incierto, mejor aquí. Gracias. Gracias, Fernando. Ahora me toca a mí, ahora sí, ver lo del tema. Yo me pregunto, cuando vi el título me preguntaba, bueno, ¿de qué no tenemos certidumbre? ¿No? O sea, pensemos en lo que nos toca a nosotros, que es la educación. Tenemos certidumbre de que el presupuesto es limitado y que no va a cambiar. Tenemos certidumbre de la inseguridad que hay en todos lados de la ciudad, del país y en muchos países. O sea, tenemos certidumbre de lo que está pasando y lo que va a pasar con Estados Unidos, con este bullying del que somos objeto. O sea, en realidad tenemos certidumbre de un montón de cosas. Entonces, lo que nos toca es, dada esa certidumbre de un escenario no como el que quisiéramos, entonces tendríamos que buscar qué es lo que nos toca hacer. ¿Sí? Hace ya algún tiempo, en el equipo de la UNAM, no nada más de la CUAED, de la UNAM, principalmente en los del corredor de educación con tecnología, que es la CUAED, el CECADED y la DGTIC, la discusión era cómo le hacemos para que los estudiantes que ingresen a la UNAM tengan una buena educación. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para que la UNAM fortalezca su carácter de universidad nacional, dado que los escenarios han cambiado? ¿Sí? Fernando Serrano, alguna vez estábamos platicando y me dio un dato que a mí me dio claridad. En 1929, cuando le dan a la Universidad Nacional de México la autonomía, la oferta educativa de la UNAM representaba el 90% de la oferta en todo el país y yo creo que toda América Latina y el Caribe. Entonces todo el mundo quería venir a la UNAM, ¿no? Entonces era la Universidad Nacional y era la universidad para América Latina y el Caribe. En los años 60 las cosas cambiaron, en los 30 surge el Politécnico, después la UPN y luego las estatales, y entonces las cosas cambian, pero en los años 60 la UNAM representaba todavía el 60% de la oferta educativa del país. Por lo tanto, pues casi todo mundo tenía que venir a estudiar a la UNAM y la UNAM conservaba su carácter de universidad nacional. Ya no de la de América Latina y el Caribe, porque los países de América Latina y el Caribe todos empezaron a tener sus propias universidades. ¿Sí? Bueno, en 2013, que fue cuando platiqué con Fernando, la oferta educativa de la UNAM representa el 8% de la oferta que hay en México, lo cual quiere decir que México atiende, la UNAM atiende al menos del 10% de la población del país, con lo cual el carácter de nacional en términos de docencia
pues ya se podría poner en tela de juicio. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la Universidad Nacional fortalezca ese carácter en una de sus actividades sustantivas, que es la docencia? Bueno, pues la opción, que era la que se veía que lo podía lograr, era la educación no presencial, la educación en modalidades abiertas y en la modalidad a distancia. Y de ahí empieza todo el trabajo de cómo fortalecemos el sistema. Hay muchas formas de fortalecerlo, ¿sí? Y creo que la mejor es la de tomar ventaja del talento que hay en la universidad. No nada más en una dependencia, no nada más en una entidad académica, sino en la totalidad de la institución, ¿sí? Bueno, en realidad las actividades que estamos haciendo entre todos van encaminadas hacia eso. Ahí sí tenemos certidumbre de qué queremos hacer. Queremos llegar a todos los municipios del país, ¿sí? Bueno, en realidad no lo vamos a poder hacer solos. O sea, son 2.457 municipios. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder contribuir a que todos los municipios tengan acceso a la educación? Y en nuestro caso, educación superior, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos certidumbre es que solamente 681 municipios tienen acceso a educación superior en modalidad presencial. Y eso significa prácticamente el 25% del territorio nacional. Bueno, ¿cómo le haríamos para que la cobertura territorial de este país en educación superior fuera del 100%? ¿Sí? Que todos los municipios tuvieran acceso a educación superior. Pues una opción es la educación a distancia o la educación aprovechando las ventajas que ofrecen las tecnologías digitales, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? La UNAM solita, pues tampoco, ¿sí? Tenemos que buscar el trabajo en redes, que creo que es otro de las vías que tenemos que explorar. Y todo eso va a ir dando certidumbre al escenario que queremos para la educación. Hemos hecho algunos esfuerzos. El Espacio Común de Educación Superior a Distancia, el ECUESAD, integra a todas las universidades públicas del país, ¿sí? El otro día hacíamos un inventario de cuántas carreras tenemos entre todos, ya son creo que 150 licenciaturas. Entonces, si con 150 licenciaturas no podríamos llevar la educación pertinente a 2.457 municipios, pues tendríamos que desarrollar las otras licenciaturas que hacen falta. Pero si lo hacemos entre todos, creo que va a ser una tarea menos complicada. También hay 3 grandes proyectos en el país. La Universidad Abierta y a Distancia de México, que solita llega a 1.561 municipios. La UNAM, que solita llega a 972 municipios. La UDG, que no sé cuántos municipios llegue, pero también llega a bastantes. Entonces, como que entre todos, si sumáramos y quitáramos el traslape que tenemos de municipios, yo creo que ya andaríamos cercanos a los 2.000. Ya nos faltarían, yo creo que los 400 que están en Oaxaca, que creo que ahí es más complicado llegar. Pero sí hay certidumbre sobre qué es lo que hay que hacer. Ahora, al interior nuestro, nosotros tenemos que pensar desde nuestras dependencias. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, yo creo que es trabajar en conjunto, ¿sí? Este seminario es uno de los mejores ejemplos que tenemos de trabajar en conjunto. Empezamos pensando en que yo tenía que convencer a Felipe y a Pepe Sániger de que le entraran al seminario para que hiciéramos el corredor de educación con tecnología, lo cual fue fácil, porque cuando uno trabaja con académicos con visión, pues es nada más hablarles por teléfono y seguro van a decir. Y en realidad los recursos que requiere este seminario no son muy grandes. Requeríamos de alguien le pagara el pasaje y los viáticos a un invitado y que diera apoyos de espacios para tener el seminario y la papelería y cosas que fue muy fácil conseguir. De hecho, hasta Manuel Moreno Castañeda de la UDG aportó para que este seminario se arrancara. Empezamos siendo no muy ambiciosos, empezamos con algunas dimensiones, ¿sí? De ahí, después cuando menos acordamos, ya estaba mucha gente de la UNAM, pero empezaron a aparecerse en el seminario colegas de la UPN, de la Salle,
después metimos a los de la UNAD, y entonces resulta que el seminario se fue volviendo un seminario de discusión interinstitucional, lo cual, la verdad, le dio un sello diferente. Cada año se aumentó cuando menos una dimensión más, ¿sí? Me acuerdo que Guillermo Rodríguez quiso meter la dimensión científica, y así. Y yo creo que en este año debemos de pensar cuál dimensión es la que vamos a integrar. O sea, lo que sí tenemos claro es que la educación es multidimensional. Entonces, la aportación del seminario es muy importante a estas alturas, porque permite que ustedes causen envidia a la gente como yo, que mientras yo estoy allá atendiendo problemas con el sindicato, ustedes están aquí discutiendo cómo debe ser la educación para el futuro, que hacemos los de allá arriba y diciendo que lo que hacemos, no sé, déjenme ahorita les voy a leer algo así. Como resultado, trabajos atomizados que provocan en los alumnos un aprendizaje fragmentado sin considerar un conjunto sistematizado y holístico. Yo les quisiera ver allá arriba, tratando de hacerlo, para que vean lo que se siente. Pero mientras ustedes están discutiendo estas cosas, yo estoy ya tratando de que esto no pase. Entonces, la verdad que el número de personas fue creciendo, el número de instituciones que participan fue creciendo, el número de temas que se discuten fue creciendo, y la verdad que por eso cuando empecé a oír pues ya cerramos el seminario y muchas gracias por su participación, era evidente que necesitábamos aclarar que no es cierto, que en realidad terminó el 2016 y nos toca evaluar los resultados que tuvimos en 2016, y nos toca planear y programar los resultados que tenemos que generar en 2017. Pero les repito, yo creo que nuestro escenario está lleno de certidumbres, ¿sí? Está lleno de las necesidades que tenemos. Necesitamos respetar cosas que no sabíamos, la diversidad de nuestros estudiantes, por ejemplo. Cada uno de nuestros estudiantes tiene una historia muy particular de cómo llega a la educación superior. No todos llegan en las mismas condiciones, unos llegan muy favorecidos y otros llegan muy de panzazo y en condiciones muy difíciles para poderse mantener. A nosotros nos gustaría saber cómo hacerle para que todo estudiante que llegue a educación superior tenga las condiciones para ser exitoso y que pueda terminar, ¿sí? ¿Qué cambios tiene que haber en una universidad? ¿Cómo podemos hacer una educación que sea individualizada, personalizada, pero que pueda atender a 340,000 estudiantes? ¿Sí? O sea, tuviéramos 10 estudiantes, seguro lo sacamos sin ninguna dificultad, pero tenemos 340,000. ¿Cómo le hacemos para sacar a 340,000 como si fueran 10? ¿Sí? Bueno, pues son los temas en donde ustedes tienen que decirnos cómo damos certidumbre a esas preguntas, ¿sí? La verdad es que yo sí estoy muy, muy contento de que me hayan ido a buscar aquella vez para discutir un proyecto que pudiera ayudar a la universidad. No solo a la universidad, yo creo que con la participación de la UDG y con la participación de la UNAD y así el beneficio va a ser para la educación del país. Entonces, les repito, yo creo que hay mucha certidumbre de lo que hay que hacer, hay mucha certidumbre del escenario en el que lo tenemos que hacer y lo que se necesita para hacerlo es lo que necesitamos aclarar. O sea, tenemos que darle certidumbre a todo lo que nos falta para poder dar educación personalizada a todos los estudiantes o a todos los mexicanos y mexicanas que tengan las condiciones para ingresar a educación superior, ¿sí? Que hayan terminado un bachillerato y no hayan matado a nadie. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, me parece que si se estaba pensando que tenemos mucha incertidumbre, creo que no la hay. O sea, creo que la parte de lo que están haciendo es lo que debe de hacerse. Las condiciones que tienen ya las saben, no son las ideales, pero son muy buenas. ¿Sí? Son muy buenas. Tenemos lo que decía Fernando, tenemos talento,
¿sí? Tenemos capital cultural en este seminario, tenemos buenas preguntas por contestar, ¿sí? Hay buenas preguntas que se han establecido. Yo incluso estaba viendo todas las que pusieron en la propuesta y con casi todas estoy de acuerdo. O sea, me parece que ¿cómo podemos repensar la educación desde la complejidad? Bueno, sabemos que el sistema educativo es un sistema complejo, ¿sí? Ya tenemos investigadores dedicados tiempo completo, y ya está agachando como diciendo, no, yo no, sí. Entonces sí tenemos, les repito, tenemos creo que todos los elementos que hacen falta, como decía Fernando, para que este seminario genere propuestas que podamos discutir en otros escenarios, ¿sí? En el de toma de decisiones, ¿sí? Yo esperaría que este seminario empezara a generar acciones concretas que tendríamos que instrumentar en la UNAM para mejorar las cosas, ¿sí? ¿Qué pilotajes tenemos que hacer? ¿Qué proyectos piloto tenemos que probar para ver si lo que ustedes dicen es correcto o no? O sea, creo que ya avanzaron 3 años, ya deben de poder generar propuestas, les repito, muy dirigidas a resolver alguno de los problemas, ¿sí? Hay muchos problemas. El primero es cómo le hacemos, por ejemplo, para recuperar a todos los estudiantes que están en rezago educativo, ¿sí? Yo estuve platicando con unos colegas que tienen una herramienta basada en técnicas de inteligencia artificial para ver cómo las tiendas departamentales recuperan a los clientes que ya no les han comprado en los últimos años, en los últimos meses. Bueno, ¿por qué no podemos desarrollar algo igual que nos permita que los estudiantes que no se han inscrito en los últimos semestres se vuelvan a inscribir? Y que no solo se vuelvan a inscribir, sino que puedan avanzar y terminar sus carreras. Sí, tenemos un montón de estudiantes que les faltaron 10 materias. ¿Por qué no ustedes definen estrategias o acciones que podamos hacer para que esos estudiantes terminen sus carreras? O sea, hay problemas muy claros dentro de la universidad que desde el punto de vista de sistemas complejos deberíamos de poder resolver aplicando técnicas de inteligencia artificial. Sé que Rafael Gamboa está desarrollando una plataforma basada en técnicas de inteligencia artificial que dicen que ya está funcionando. Pero ¿cómo le hacemos para que ustedes la prueben y vean si funciona o no funciona? Porque además está desarrollada por un tecnólogo. Entonces necesitamos un epistemólogo que nos diga si eso funciona o no, o psicólogos educativos que nos digan esto sí funciona, esto no funciona. ¿Cómo le hacemos para llegar a una versión que realmente sea útil para nosotros? Bueno, creo que en ese sentido yo sí tengo certidumbre de lo que este seminario puede hacer, y que yo creo que ya es tiempo de exigirle al seminario este tipo de aportaciones, ¿ok? Ya basta que estén divirtiendo nada más y discutiendo lo que les gusta, ya hay que aterrizar en proyectos o sugerencias sobre lo que tenemos que hacer los que atendemos a los estudiantes directamente para que mejore la educación que ofrece, no solo la UNAM, les digo. Yo creo que el hecho de que estén involucrados colegas de otras instituciones va a hacer que lo que salga de este seminario se pueda extender a muchas instituciones del país. ¿Sí? Bye. Es el momento de hacer alguna pregunta o comentario. Efectivamente, en todo este gran periodo que nació como unas ideas y que fue creciendo, y como lo dice el seminario Visión, era ver, entender, emprender. Y simplemente cuando dijimos educación, nos dimos cuenta de las diferentes dimensiones que puede enfrentar este fenómeno. Pero, precisamente la segunda etapa, es de la comprensión. El otro es empezar ya a transformar. No suficientemente comprender su transformar, es una tendencia que estamos transformando, que es transformar, ¿no? A través de la educación. Y por eso se llama, en esta segunda etapa se llama educar desde la complejidad, como una acción. Y para eso nos fuimos preparando, bueno, ya vimos que es muy realmente complejo. Y nos fuimos preparando, incluso por eso hicimos también un taller de perspectiva con alma.
para empezar a ver de esta reflexión que estuvimos viendo, de, bueno, ya sabemos que podemos decir cómo está, podemos también entender cómo estaba y qué es lo que queríamos, y empezamos en este primer ejercicio. Y esta segunda etapa es como el resultado ya de esa reflexión, de empezarse a planear escenarios, pero igualmente también nos seguimos preparando precisamente con el seminario de complejidad del C3, con los invitados que tuvimos, para entender que lo que propongamos hacer tenga que ver en esta gran complejidad. Y creo que para mí esa es una etapa como ya todavía más atrayente, ¿no? Porque es, ahora, como tú dices, ¿no? Bueno, a ver cómo lo hacen, ¿está bien? ¿No? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Y creo que acá sí muy importante, y en esta intención, fue también tener esa retroalimentación de la dirección, de los que están viendo, de los que están resolviendo los problemas. Porque es muy diferente, yo ya estuve también de ese lado, ¿no? Una cosa es cuando uno lo que tiene que hacer por las necesidades propias de la universidad, y claro que a uno le gustaría hacer otras cosas. Y creo que en ese sentido va el seminario, pasar en esta etapa, donde ya podremos evaluar, y por ejemplo ahorita se conjunta muy bien con el proyecto de analítica para la educación, porque nos damos esta herramienta, y ir pensando en esos escenarios con una visión de la complejidad, y partiendo también porque los problemas que uno se puede enfrentar pueden ser también complejos, pero también problemas simples. Es una combinación de simplicidad y complejidad, de certezas y de certidumbres, que nos podrán dar ciertas respuestas a ciertas problemáticas, sobre todo que nos vengan también de la parte de la dirección, de la visión de la dirección, y esto nos retroalimenta mucho para ir a centrar los problemas sobre proyectos más específicos. Yo creo que cada una de las dimensiones fue transformándose. No permanecimos como inicialmente tuvimos la idea, sino que fuimos tomando otros caminos. Y de hecho, en este momento yo creo que cada una se plantea ya varias preguntas y posibles respuestas. Y en la puerta están también los desarrollos de las propias dimensiones, ya en lo particular con productos que se generan de todas las pláticas. En la tarde vamos a revisar un poco este recuento de lo que logramos, de lo que hicimos, y bueno, entonces faltaría presentar las prioridades para poder dar respuesta a lo que ahorita pudiéramos retomar en términos de los avances del seminario. Yo les puedo compartir otras cosas que no son de la incertidumbre. El rector de la UNAM está convencido de que a la UNAM le hace falta un cambio importante en una de sus actividades sustantivas, que es la docencia. Y dentro de su proyecto de desarrollo institucional, yo les puedo decir que nuestra área es la única que tiene 60 proyectos. Todos los demás tienen 2, 3, 15, creo que DGTIC tiene 31 o algo así, pero somos los que más proyectos tenemos del programa de desarrollo planteado por el rector. Y eso significa su preocupación por generar los cambios que sean necesarios en la parte docente. Entonces, ese es el nivel de importancia que tiene los temas que ustedes están discutiendo para la institución. ¿Ok? Para la UNAM. De hecho, ya hay acciones que estamos haciendo sin que ustedes nos digan qué hacer. Que hubiera sido mejor que ustedes nos dijeran, oigan, hay que hacer estas cosas. Y eso. Estamos trabajando DGTIC, CODEIC y la CUAED en un proyecto conjunto de ver cómo le hacemos para impactar en lo que se hace en todas las carreras y en todos los bachilleratos de la UNAM. ¿Sí? Los contenidos, por ejemplo, todos los repositorios, la RUA que está ahí, estamos contribuyendo ya todos para modernizar la RUA y que tenga más cosas de lo que necesitan los estudiantes de Berkeley a distancia que los que necesitan los del presencial. Estamos trabajando en una aplicación que está desarrollando DGTIC
para que los estudiantes puedan tener en sus móviles, en sus teléfonos, acceso a información que les ayuden a poder llevar una mejor administración de sus aprendizajes, ¿sí? En fin, estamos haciendo ya muchos proyectos que creo que a ustedes les convendría conocerlos, porque parte de lo que ustedes vayan generando nos va a ayudar a enriquecerlos, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que sí es muy importante conservar este espacio de reflexión, y pasar de las preguntas ya. Los filósofos, yo sé que su trabajo es masajear las preguntas hasta que creen que ya se lo pueden pasar a los científicos, pero ya hay que involucrarse más en la búsqueda de las respuestas. Yo sí creo que hay preguntas muy interesantes que creo que ya tienen que dejarlas en un formato tal que puedan ser buscadas las respuestas a través del trabajo más científico, ¿sí? En alguna de las sesiones valdría la pena revisar el PDI de la UNAM, ¿ok? Y ponerles ahí la lista de lo que significa en el proyecto de desarrollo institucional el uso apropiado de las tecnologías para la docencia. Y creo que eso a ustedes les va también a funcionar como un insumo sobre los temas que están discutiendo y cómo traten de aterrizarlos. La UNAM, en realidad, para este seminario, la UNAM es un laboratorio y que no hemos aprovechado quizás al máximo. Con el grupo de analítica ya estamos empezando a usarlo como un laboratorio, pero yo creo que con la RUA, con la AP y con todo, también es un laboratorio. La formación docente, o sea, ¿cómo deben ser los docentes para ustedes? ¿Sí? O sea, entonces ahí ya se fue Conchita. Fíjense que cuando hablamos de alguien, se sale, ¿no? Hace rato Víctor habló de Alma Herrera y Alma Herrera se salió, ¿no? Ya regresó porque ya acabamos de hablar de ella. Ahorita que estamos hablando de Conchita Barrón, ya se fue. Y ya cuando acabemos de hablar de ella, va a regresar. ¿Cómo formamos a los docentes? O sea, pensamos en los estudiantes casi siempre que hablamos de docencia, pero ¿qué pasa con los docentes? ¿Cómo le hacemos para involucrarlos, para que ellos tomen las riendas? Porque esa es su tarea. Entonces también uno de los temas fuertes que tendría que discutir el seminario es los actores del proceso educativo, ¿no? ¿Sí? Retomando tu idea, yo creo que una primera sesión que tenemos que hacer es con los directivos y el grupo, para de ahí partir a los proyectos que nos gustaría o las respuestas que quisiéramos encontrar ante las problemáticas que las direcciones las tienen presente, y hacer esa retroalimentación como una primera reunión para darle más sentido a los proyectos que podamos hacer en las... Yo les propongo, inviten a los coordinadores de los grupos que tenemos. Tenemos 4 grupos, ¿no, Marina? Innovación, vinculación, desarrollo educativo y evaluación. No. Infraestructura. Pero esos coordinadores tienen todo lo que se ha ido trabajando en los grupos al interior con los colegas que tenemos en la CODEIC, en la DGTIC y en la CUAED. O sea, con ellos 4 en una mesa redonda y les sacan la sopa ahí explícanos bien qué están haciendo. Ahí saldrían todos los proyectos del programa de desarrollo institucional que tienen que ver con la actividad de educar que tiene la UNAM. Y de ahí saldrían ideas para el seminario, y yo esperaría que del seminario salieran ideas para estos grupos para cómo diseñar acciones adecuadas para ir avanzando. O sea, la idea es que ahora el seminario empiece a interactuar también con los otros grupos de trabajo de la UNAM. ¿Sí? Entonces, Ahí aprovecho, tomo la palabra y ofrezco, muy voluntarioso y con muchas ganas, a compartir la experiencia que hemos tenido los últimos 2 años ya fuera de la UNAM en el proyecto del Aula del Futuro. Ya pasamos por cientos de profes, por miles de alumnos, y estamos proponiendo una manera completamente diferente de ver cómo acompañamos a los profes a nuevos esquemas. Como dije en mi propia intervención, no quiere decir que así debe de ser, pero quiere decir que hemos hecho cosas, que algunas nos han salido muy bien, otras no tanto, y que con mucho gusto nos enriqueceremos de todo lo que ustedes opinen y piensen. Y
por ahí me gustaría compartir con ustedes 3 paradojas que hemos compartido, que hemos detectado y que sería muy interesante revisar. El doctor Cervantes nos ha señalado todo lo que la UNAM necesita de este seminario, con lo que debemos de contribuir. Yo creo que hay otras áreas desde donde también surgen preguntas y temas que no deberíamos dejar de analizar y de responder, como estas 3 paradojas, por ejemplo, de la movilidad. Y estas 3 paradojas dicen, una, en un tiempo donde es el mismo esfuerzo conectarme con alguien de ustedes y con alguien en China, arriba del 90% preferimos seguirnos conectando con alguien de ustedes. O sea, mis comunicaciones son para continuar mis comunicaciones presenciales, no para tener comunicaciones en cualquier lado del planeta, a pesar de que la sofisticación de estas comunicaciones, el precio, la manera como puedo conectarme con casi cualquier persona y verlo, se ha batido tremendamente. Todos seguimos prefiriendo. Salimos del trabajo y seguimos hablando con los del trabajo, salen de la escuela y siguen hablando con los de la escuela, salen del club y siguen hablando del club. Entonces, una primera paradoja. En un momento en donde podríamos intercambiar ideas, modos de ver y enriquecernos desde otras perspectivas y desde otras culturas y desde otras geografías, permanecemos en lo que conocemos. 1. 2. En una época donde hay cantidades obscenas de información, yo creo que podemos usar sin miedo el verbo de inmanejable. Cantidades de información que no se pueden manejar. Mis búsquedas futuras están restringidas por mis búsquedas pasadas, que quiere decir que siempre me muevo en el mismo círculo de información. Y quiere decir que solo resueno con la información con la que empiezo a estar de acuerdo. La información con la que no estoy de acuerdo o en la que no creo, sin que yo lo sepa, y eso es lo grave, se va ocultando de mis búsquedas. Segunda paradoja, entonces, donde en el momento donde más información tenemos, poco a poco nos vamos restringiendo a qué información tenemos acceso y, por lo tanto, a qué nuevas ideas y qué nuevas confrontaciones tenemos acceso. Tercera paradoja, en la época, lo platicábamos aquí en este auditorio y entre muchos de nosotros hace 4 años, la movilidad me va a permitir, desde donde yo esté, hacer lo que quiera. Lo que está pasando es que donde yo esté, ese mismo lugar, ya no me muevo. En una época donde la movilidad me iba a permitir estar en el cerro y en el centro y en la universidad y hacer 1000 cosas y al mismo tiempo estar haciendo todo, lo que está produciendo es que ya no nos movemos y que todo viene a nosotros sentaditos en donde estemos. Y hay más, pero estas 3 paradojas me parecen muy interesantes en cuanto a con quién interactuamos, qué sabemos y si de verdad estoy llegando a nuevos contextos o no. No está sucediendo como lo veíamos todavía hace 2 años, no decir hace 4. Se están generando nuevas realidades que no eran exactamente como las veían y que, yo creo, tenemos que seguir observando y atendiendo. Un poco en el sentido de entender qué está haciendo este nuevo contexto, qué está haciendo esta tecnología con nuestras vidas, nuestras maneras de estudiar, nuestras maneras de trabajar, de relacionarnos, etcétera, y ver si por ahí podemos ver con un poquito mejor suerte que viene en los próximos años. Entonces, estos espacios de reflexión interdisciplinarios, entre todos, donde muchas experiencias, muchos puntos de vista, muchas maneras de ver los problemas, de verdad, no son necesarios, son urgentes, afinados y orientados a temas específicos, van a funcionar mucho mejor. Y una vez más, el ofrecimiento de lo que se cae, porque no solo somos el aula del futuro, también por supuesto está el doctor Flores con todo lo que está haciendo en educación para indígenas, con todo lo que está haciendo en educación para ciencia, hay un grupo de telemática para la educación, sé que hay relación con estos seminarios, pero estoy seguro que el doctor Zanella, si estuviera aquí, diría, nos interesa estar mucho más cerca. Agárrenle la palabra, poca fecha. No, la verdad es que tenemos varios grupos en la UNAM, que cada grupo ha ido avanzando. Y ustedes lo plantean en esto, hemos ido avanzando de manera aislada. El grupo de Frida Díaz Barriga ha avanzado muchísimo trabajando con España, ¿no? Pero hacia el interior poco sabemos lo que están logrando. Entonces yo creo que sí es un año en donde la articulación de todos los esfuerzos que hay en la UNAM debería de ser uno de los temas del seminario, articularse con otros proyectos académicos y hacer este intercambio, ¿sí?
Y a partir de eso, definir un proyecto de vinculación hacia afuera, con otras instituciones y con otros proyectos. ¿Sí? Yo creo que los temas que estamos trabajando son de punta, la mayoría. ¿Sí? O sea, esto de utilizar técnicas de inteligencia artificial y neurocomputación, pues ya Analítica lo hace de manera muy natural. Nadie sabe que está haciendo neurocomputación, nada más sabe que está haciendo analítica, pero creo que se puede usar para muchas más cosas. Entonces sí, el seminario tiene un área de científica y tecnológica que tendría que estar haciendo aportaciones fuertes en el uso de estas herramientas para la parte de resolver problemas en educación. Entonces yo creo que lo que es este año es un año de un reto enorme para el seminario. Yo creo que en estos 3 años se ha consolidado, pero ahora viene el siguiente paso. O sea, ahora sí, un seminario que haga contribuciones importantes en varias áreas. Y yo sí le agarré la palabra a Fernando y si sabes que en el de febrero te toca, en el de febrero le toca al doctor Gamboa el seminario o la conferencia del seminario para establecer esta articulación entre el grupo del Aula del Futuro con el seminario de visiones. O sea, me parece que es un poco el camino que debe de seguir el seminario para seguir fortaleciendo la comunidad que trabaja estos temas en el país. ¿Okay? Bien. Pues agradecemos la participación del doctor Gamboa y del doctor Cervantes y damos por terminado este panel. Los invitamos a un receso, vamos un poquito adelantados, entonces no sé si damos media hora de receso para regresar a las 12:15 y adelantar un poco la posterior intervención. Muchísimas gracias.